el título de su presentación es Sistemas de Comunicación Intersatelital ISL para la misión ANSER. Adelante, Diego. Gracias, Diana. Bueno, voy a compartir la presentación. Vale. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por estar en este módulo, en este panel. La presentación que vamos a hacer hoy desde Allen Space es la presentación del sistema de comunicación intersatelital de la misión ANSER del INTA, que acaba de presentar Santiago, y donde nosotros lo que proveemos es el módulo que realiza la comunicación entre esos satélites y que acaba ya de introducir perfectamente Santiago. Por hacer una primera breve introducción a Allen Space, bueno, comentar que Allen Space es una spin-off de la Universidad de Vigo. Como grupo llevamos ya 13 años trabajando en pequeños satélites desde el año 2007-2008, que se empezó a trabajar en el satélite SAT-COBEO, como comentaba Santiago en la presentación anterior. Es un esfuerzo conjunto entre el INTA y la Universidad de Vigo, y que desde entonces pues hemos ido trabajando primero desde la Universidad de Vigo y después ya como una spin-off en Allen Space en diferentes misiones, como por ejemplo GIMSAT-D, que era un demostrador de un sistema de comunicación IoT o Machine to Machine, que también se hizo con colaboración del INTA. Un satélite para la Agencia Espacial Brasileña, que era SERPENS, donde se utilizaba la tecnología de GIMSAT-D para hacer la monitorización de toda la cuenca del Amazonas. También, por ejemplo, proyectos como DASCube, que es un satélite, fue una fase A para la Agencia Espacial Europea, de un satélite que tenía que viajar hasta un asteroide en una misión conjunta NASA y ESA, que iban a estudiar cómo era el impacto de un proyectil contra un asteroide para intentar desviarlo de la órbita. Y donde los pequeños satélites, los satélites jugaban el papel de estar en primera línea haciendo las observaciones más arriesgadas y poniendo en riesgo su propia integridad para obtener los datos, y donde las naves o los vehículos pues de mayor coste, de mayor tamaño, se mantenían a una distancia prudencial. Esto es una misión que siguió adelante y de hecho ahora continúa con el nombre ERA y que está en marcha por parte de la Agencia Espacial Europea. Y ya en los últimos años, pues con el satélite LUME-1, que fue un satélite de la Universidad de Vigo que lleva en órbita desde el 2008 y un satélite para un cliente comercial que también lleva en órbita desde el 2018 y que se están operando perfectamente. Y bueno, Allen viene pues, con toda esta herencia, ¿no? Desde la Universidad de Vigo. Nosotros lo que nos dedicamos es a la provisión de servicios relacionados con pequeños satélites, con nanosatélites, tanto misiones completas como un conjunto de productos que son los que podéis ver aquí, desde payloads de comunicación, plataformas para estos satélites, incluso provisión de productos para segmentos de red. Pues ya entrando en el tema de la presentación, bueno, yo creo que la misión ANSER ya la ha presentado perfectamente Santiago. Simplemente, pues, comentar que una de esas tecnologías clave para desarrollar esta misión es el sistema de comunicación intersatelital, que es lo que se encargó a Allen Space. Y es clave porque, al ser una misión en la que el vuelo de información es necesario, aquí lo que se trataba era de hacer un clúster que trabajara como un único satélite, donde las cargas útiles están distribuidas, pero que tienen que trabajar de manera integrada y coordinada. Por lo tanto, el sistema de comunicación intersatelital aquí no es un ISL entre satélites de diferentes planos, sino que es casi un bus más de ese satélite conjunto, que es el clúster. Por lo tanto, como comentaba Santiago antes, aquí existe un líder, que es el que coordina la comunicación con el resto
el resto de satélites y con el ground station. El resto de satélites son followers, se comunican únicamente con el líder, aunque tienen un sistema de backup para comunicarse directamente con la estación terrena, pero la idea es que solo se comunican con el líder y el líder es el que se comunica con la estación terrena. Se trata de un sistema de comunicación de corto alcance, porque se supone que van a estar en vuelo en formación, el alcance más o menos son 10 kilómetros, es el objetivo, aunque luego pues, se puede ampliar subiendo la potencia o bajando el data rate, pero el objetivo es alcanzar aproximadamente 10 kilómetros. Y va a trabajar en una banda de UHF. Los requisitos de más alto nivel, sin entrar aquí en detalles de otros requisitos, es que necesitamos tener una comunicación continua. Como decía, el clúster va a trabajar como un solo satélite, tiene la carga distribuida y tienen que tener comunicación continua entre el líder y los followers. Por lo tanto, el ISL tiene que estar funcionando en todo momento. Y por ello necesitamos que tenga un consumo muy reducido, para que no impacte en el power budget del satélite global, para que deje más potencia disponible para las operaciones, para la carga útil, etc. Es decir, que esté ahí, pero que pase lo más desapercibido posible. Y por último, también se pedía que fuera lo más compatible posible a la operación que se tiene con el TTC para la comunicación con tierra. Es decir, que se pudiera aprovechar el software de operación del TTC, que se pudiera integrar en el dock en el que ya está integrado el TTC y que utilizara su misma antena. Todo ello con el objetivo de que integrar este ISL fuera lo más sencillo para el proyecto posible. Con esos requisitos pues, se diseñó un ISL que tenía dos partes principales, una parte de control donde estaría todo el software de control de la radio, de control del protocolo del Intersatellite Link y toda la parte de enrutado de red, ¿vale? que utilizaba CSP, el CubeSat Space Protocol, que es el que utiliza el resto del sistema. Y una parte de RF que cumpliera con los requisitos pues, que se estaba pidiendo en este caso. Lo que se pedía aquí era una potencia lo más baja posible, no necesitamos transmitir o comunicar en rangos extremadamente amplios, sino entre 10, 100 kilómetros como mucho. Por lo tanto, diseñamos un sistema que fuera configurable, que pudiera ir hasta 20 dBm de potencia de transmisión, configurable desde 15 hasta 20 dBm, con un bitrate también configurable, de tal manera que si hubiera que ampliar el alcance se pudiera bajar el bitrate para aumentar el budget y por lo tanto el alcance, pero que si hay canal suficiente o enlace suficiente, pues pudiera aumentar su data rate e ir también adaptándose a las condiciones en cada momento del test. En global, el sistema tiene un consumo en recepción de 230 milivatios y un consumo en transmisión a máxima potencia, es decir, 20 dBm de 610. Por otro lado, tenemos la antena compartida con el TTC también para simplificar, y eso quiere decir pues, que hay que poner algún tipo de control para esa antena para que puedan utilizar el TTC como el ISL, aunque no de manera simultánea. Por lo tanto, bueno, tenemos un switch de RF que conmuta entre el ISL y el TTC, que es un switch que tiene que operar de manera independiente, tiene que estar siempre encendido independientemente de que esté el ISL operando o el TTC, y siempre dando prioridad al TTC, ya que es el elemento más crítico, que es el que nos permite operar el satélite desde tierra. Aquí podemos ver cómo es la interfaz mecánica. Como podéis observar, es un subsistema muy pequeño, tiene 40 milímetros por 65 milímetros y tiene un peso de 26 gramos. ¿Vale? Esto era un requisito. Como decía desde el principio, tenía que integrarse de la manera más sencilla posible en el satélite. Había un slot disponible de estas dimensiones y, por lo tanto, tendríamos que ser capaces de diseñar un ISL que pudiera entrar dentro de este envolvente. Otra de las características, como comentaba antes, es que bueno, tenemos un rango determinado
más o menos de 10 kilómetros, pero tenemos que ser capaces también de adaptar el ISL para que, bueno, que se amplíe ese rango o se disminuya dependiendo un poco de las características en cada momento del clúster, pudiéramos adaptarnos tanto en bitrate como en potencia para poder ampliar el rango o aprovechar el canal cuando la distancia es importante. Esto es un poco la idea detrás del protocolo de ISL. El ISL para Anser tiene que funcionar como un router CSP totalmente transparente al onboard software o onboard computer. Es decir, el onboard computer transmite a la interfaz del ISL con una dirección determinada de destino, que ya puede ser el propio ISL de ese satélite o cualquier otro sistema de un satélite follower. Lo que hace el ISL es enrutar en base a esa dirección de destino y lo transmite por radio hacia el medio compartido entre el resto de ISLs. Cuando un ISL recibe un paquete y es para algún sistema que está en su satélite, lo que hace es mandarlo a través de CAN por CSP al destino que corresponda, pues ya sea el onboard software o otro sistema dentro del satélite. También tenemos la interfaz que permite al onboard computer configurar el ISL. En este caso se hace para telemetría y configuración a través de una serie de parámetros, también a través de TCP, y permite tanto que el onboard software del líder configure el ISL de su propio satélite, como que de manera remota, a través del canal del ISL o el bus del ISL, configure un ISL de otro satélite. Y por último, tenemos un protocolo de coordinación entre los propios ISLs, que esto es totalmente transparente a la plataforma del satélite, que entre ellos se van haciendo ciertos checks periódicos, es lo que llamamos el protocolo ISLNet, para verificar cómo está la conexión entre ellos y nos permite tener de manera transparente al onboard computer una monitorización constante de la red de ISLs y saber cuándo uno está caído y poder notificarlo al onboard computer. Ya para terminar, pues esto es un poco el proceso que hemos seguido dentro del proyecto entre el INTA y el Space. Se ha realizado primero un diseño, se ha fabricado un modelo de ingeniería que se ha verificado tanto en el Space como en el INTA y posteriormente pues, se ha pasado a la fabricación del FM y su verificación. La verificación se hace en Allen Space, todo lo que es la verificación eléctrica, funcional, etcétera. Se entrega al INTA, que hace también su verificación, la campaña ambiental del ISL y en paralelo pues, se realiza toda la verificación a nivel de sistema, de comunicación de todo el clúster, de toda la parte funcional o de software. Finalmente ya se integra y se hacen las pruebas funcionales en el INTA. Ya como último, comentando cuáles son los pasos que prevemos en el ISL o que podrían hacerse en el ISL, no para la misión Anser, pero bueno, posibles mejoras que podría llegar a tener este sistema. Por un lado, la utilización del propio interfaz radio del ISL para hacer ranging entre los satélites. Esto funciona de la siguiente manera. Un ISL transmite una señal de baliza que la recibe el follower, la procesa, la transmite y sabiendo el máster cuánto fue el tiempo, cuánto tardó entre transmitirse la señal y retornar, pues, teniendo calibrado bien cuáles son los tiempos de procesado, podemos saber cuál es la distancia entre ellos. Por otro lado, también hay la posibilidad de incluir una cadena de transmisión de alta potencia de entre 27 y 33 dBm, por ejemplo, para poder llegar a cubrir la comunicación con el ground station, es decir, implementar un sistema dual que tanto sea ISL como TTC para comunicación con tierra, dependiendo de lo que se necesite en cada momento, en una única tarjeta. Y por último, pues aprovechando las capacidades que tiene el onboard computer, el procesador y las memorias del ISL, pues incluso llegar
a tener un sistema que sea también un board computer Master de CSL de muy bajo consumo, pues para ciertas misiones que tampoco requieren de un procesador muy elevado. Y bueno, esto es todo por mi parte. Cualquier pregunta, pues estoy encantado de responder.